Continuamos con La Noche. Desde el 2003, cuando el entonces presidente Hugo Chávez impuso un control de cambio para evitar la fuga de capitales y la creación de la Comisión de Administración de Divisas, Venezuela ha afrontado 5 devaluaciones. Y mientras el actual presidente Nicolás Maduro llama la atención y genera polémica con sus declaraciones alusivas a su antecesor fallecido, analistas advierten que Venezuela podría estar a puertas de una 6ª devaluación que llevaría al bolívar fuerte a perder más de la mitad de su valor frente al dólar estadounidense. Judicial para nosotros castigar la guerra psicológica. No se dejen llevar. Las recientes y polémicas declaraciones del presidente Nicolás Maduro coinciden con las crecientes especulaciones sobre la posible adopción de nuevas medidas económicas, rumores que han sido desmentidos por el vicepresidente del área económica y principal vocero en la materia, Rafael Ramírez. Nuestro gobierno y nuestro sistema económico tiene un serio desajuste por la ausencia de divisas, es falsa y es interesada. Es interesada porque ellos quieren que nosotros vayamos a una devaluación. No obstante ese parte oficial de tranquilidad, críticos del gobierno venezolano consideran que lo que está haciendo el mandatario los últimos días es lanzar cortinas de humo para ocultar los verdaderos problemas en su país. Lo que le preocupa a los venezolanos es cómo aumenta la inflación, cómo se devalúa la moneda venezolana, cómo aumentan las cifras que hablan de la galopante inseguridad que padecemos todos los venezolanos. Expertos ya advierten que Venezuela estaría próxima a una drástica devaluación. Economistas pronostican que el gobierno fijaría un nuevo tipo de cambio de entre 12 y 15 bolívares por dólar. La medida respondería a la insostenibilidad del actual régimen cambiario. El 13 de febrero de 2013, en plena crisis de salud del entonces presidente Hugo Chávez, fue ordenada una nueva tasa cambiaria. Un dólar pasó a costar 6.30 bolívares fuertes luego de que su valor estaba en 4.30 bolívares, lo que representó una devaluación de 46,5%. Un objetivo más específico, que es la utilización de manera adecuada, racional y justa de lo que son las divisas que posee nuestro país. De cumplirse el desalentador pronóstico, advierten analistas, los precios de los productos de la canasta familiar seguirán incrementándose. El impacto en la inflación anual, que ya ronda el 50%, será relevante, pues Venezuela es un país netamente importador. La escasez de alimentos es una de las muestras del deterioro de la economía venezolana. En Miami, Florida, el señor Gustavo Rojas Matute, cofundador y director ejecutivo de la firma de consultoría política Polynomics, sobre este tema, el tema económico que afecta a Venezuela y el hecho del cambio que existe del bolívar fuerte frente al dólar. Para los que no entienden, en América Latina, en Venezuela existe un cambio paralelo del dólar muy distinto al que el gobierno casi por decreto dice que vale $1 frente a cada bolívar fuerte. ¿Considera usted que hay una guerra económica detrás de esto o de una vez por todas debería de ponerse el precio real del bolívar y enfrentar una devaluación? No, sin duda alguna, Venezuela, el modelo cambiario venezolano ya colapsó, está al borde de una situación sumamente dramática. El hecho mismo de que estés controlando un precio del dólar que está ahorita en 6 bolívares, pero su precio en el mercado negro es muy superior. En Venezuela no se puede decir, el precio está incluso hasta penado pero la diferencia es bastante grande. Eso pues evidentemente es una demostración de un colapso. Esto ya había ocurrido en Venezuela, ocurrió también en el año 89, cuando en aquel momento pues se tuvo que liberar el dólar, porque ya para poder, esto es importante para que lo entiendan bien los televidentes, para poder defender un precio, es decir, si yo digo que el precio va a ser 6, yo necesito reservas internacionales para poder vender dólares en el mercado y mantener el precio bajo.
pero si no tengo reservas internacionales no las puedo defender. Y hoy en día Venezuela tiene incluso menos reservas internacionales que las que tenía en el 2004, cuando en aquel momento Venezuela importaba 17.000 millones de dólares y tenía 22.000 millones en reservas. Hoy en día tienes 22, pero importas casi 60.000 millones, es decir, no existe el nivel suficiente de dólares para poder sostenerlo. Entonces, yo lo que creo que está ocurriendo ahorita es que el gobierno está, evidentemente por razones políticas, tratando de alargar la decisión. Esta decisión no va a llegar antes del 8 de diciembre, posiblemente después del 8 de diciembre, a partir de ese momento, quizás en enero, quizás en el mismo diciembre o quizás en enero, veamos unas noticias respecto a lo que va a pasar con el dólar, pero sin duda alguna va a venir un ajuste. Este ajuste puede ser o bien una devaluación, una devaluación explícita, es decir, el dólar pasa de 6 a otro precio, a 10, a 12 o a 15, o bien puede ser un ajuste, liberar el tipo de cambio y llevarlo al precio al precio del mercado, o finalmente otros tipos de cambio, que creo que es lo que va a ocurrir, un tipo de cambio barato, entre comillas, para alimentos, para importar y para el gobierno, y otros para distintos sectores, y eso, pero al final del día ese modelo también de tipo de cambio múltiple va a colapsar y en algún momento Venezuela va a tener que liberar el control de cambio. En Caracas, Venezuela, diputado Eduardo Gómez Sigala, lo otro que ocurre es que así el gobierno no haga oficial una devaluación, a los empresarios sí les está llegando una materia prima con unos costos muy altos, con una inflación muy alta, y son los comerciantes los que se ven obligados a elevar el precio de los productos. Un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, el de la tradicional arepa venezolana, que hacía 2, 3 años costaba 10, 15 bolívares. ¿Cuánto está costando hoy? Bueno, es que el precio lo regula el gobierno. La arepa hoy en día cuesta cualquier precio que fije el comerciante, y sobre todo que la arepa se vende con algunos condimentos y el precio se fija de una manera variable, pero lo que sí es que el precio ha subido de una manera sustancial con la inflación que tenemos. Recuerden que ya ni siquiera en Venezuela hoy el suministro del maíz blanco que se utiliza para la arepa y que antes se abastecía plenamente en Venezuela, hoy se está importando buena parte de México. Más de 400.000 toneladas están llegando de México, y eso lo controla el gobierno. Las empresas venezolanas las controla totalmente el gobierno, le fija los precios, el suministro de las materias primas, la distribución de los productos finales, el control de todas las actividades, y tienen que dedicarle mucho tiempo, por eso la ineficiencia. Y además compiten con productos importados que el gobierno importa porque es el mayor importador. Entonces, ¿cuál es la realidad de las empresas venezolanas? Las que todavía existen, que son las que existían antes de este gobierno, porque la mayoría se han ido desapareciendo y se han destruido, o las ha intervenido el gobierno y están totalmente liquidadas. La situación real es que si estas empresas tuvieran que ajustarse al dólar que señalaba Gustavo Rojas, están absolutamente quebradas. Ninguna empresa tolera eso. Lo que pasa es que tampoco el gobierno está en capacidad de suministrar la divisa. Entonces esa es realmente la crisis y la debilidad que tiene el abastecimiento en Venezuela. Por eso nosotros estamos en una coyuntura sumamente delicada en la que el gobierno ha perdido el control, no le queda más sino que ofrecer mayores importaciones, con lo cual se termina de destruir el aparato productivo venezolano, y por supuesto aquí no ha habido ninguna inversión relevante porque no hay confianza, y mientras no exista confianza en un país la economía no surge, y eso es lo que estamos nosotros realmente visualizando, un desplome de las variables macroeconómicas, pero también estamos viendo un tema de confianza en un gobierno que al no cambiar las políticas va a seguir produciendo exactamente los mismos resultados. Quiero agradecerle mucho en Caracas, en la capital de Venezuela, Eduardo Gómez Sigala, diputado opositor, expresidente de Conindustria, por habernos acompañado en el programa La Noche. Muchísimas gracias y buenas noches. Muy amable. Y también en Miami, Florida, Gustavo Rojas Matute, cofundador y director ejecutivo de la firma de consultoría política Polynomics, por su tiempo, por sus perspectivas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. Y a usted también, señor José Posada Villa, psiquiatra, investigador asociado a la Universidad de Harvard y a la Universidad de Michigan en Estados Unidos, por su tiempo, por sus valoraciones. Muy amable.
Es un placer haber compartido con ustedes. Muchas gracias. Ustedes, nuestros televidentes, pueden seguir opinando y pueden hacerlo a través de redes sociales. Síganos enviando sus comentarios a www.ntn24.com o escribiéndonos en Twitter, @ntn24, @securizatintn24 o @JasonCalderón. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que tengan muy buena noche.